Otro de los eventos más curiosos en la historia de la humanidad fue la crucifixión del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te glorifico y te doy las gracias por esta nueva oportunidad que me das para exponer tu palabra. Te pido como siempre que el poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros, que tu palabra fluya con toda libertad, que podamos aprender, y no solo aprender, sino también agradecerte por todo lo maravilloso que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo número 27. Y la historia de la crucifixión del Señor Jesús se encuentra aquí en Mateo 27. También lo va a encontrar en Marcos 15, del 21 al 41, en Lucas 23, 26 al 49, Juan 19, 17 al 37. Pero vamos a leer Mateo 27 desde el versículo número 32. Mateo capítulo número 27, comenzando el 32, dice: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se pudo salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarte. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo a los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. 57 generaciones nos separan de los grupos de personas que se pararon en la colina llamada Gólgota hace más o menos unos 2000 años para ver morir a Jesús. Y esta historia, como le decía, se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, del 21 al 41,
Lucas 23, 26 al 49 y Juan 19, 17 al 37. En cada uno de estas narraciones vamos a encontrar ciertos detalles que nos van a hacer primeramente agradecerle al Señor por la claridad que está escrito en su palabra y que nosotros también tengamos en mente cuál fue el propósito por el cual el Señor Jesús puso su vida en sacrificio, ahí en la cruz del Calvario. Y si vemos que cantidad de personas miraron esto y que otras cosas sucedieron, y todo esto es para que nosotros tengamos en mente el no olvidarnos de darle las gracias al Señor por esto. No olvidarnos darle todo el honor que le corresponde. Porque en medio de todos esos grupos que estaban mirando y observando y las cosas que sucedieron, también estaba usted y estaba yo ahí presentes. No física ni corporalmente, sino porque Cristo Jesús estaba muriendo por todos los pecadores. Y ahí nosotros nos incluimos. ¿Qué personas nomás estaban ahí como testigos observando que el Señor moría? Estaban los maestros que lo odiaron. Porque aquí, como dice la Escritura, que tú les decía, tú que derribas el templo y en 3 días la edificas. Y sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían. Ahí estaban los maestros que le odiaban a Jesús. Porque él hablaba con toda autoridad. Sí, como nos dice aquí en Mateo, capítulo número 7. Mateo capítulo número 7. Y vamos a leer versículo número 28 y 29. Dice el 28. Y cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces todos este grupo de personas tenían muchísimo coraje con el Señor, porque el Señor Jesús enseñó como quien tiene autoridad, porque Él habló como ningún otro hombre jamás había hablado así. Y les puso en su lugar a los maestros y a los fariseos y a los escribas. Como nos dice aquí en Mateo 23, ¿no? Que ahí tomando un tiempito usted puede leer un poco más y enterarse más profundamente cómo el Señor aquí en todo el capítulo de Mateo les acusa a los escribas y fariseos. Y si leemos nomás del versículo número 13 como un ejemplo, y 14 y 15 les decía, mas ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le haces 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica? Y así les trataba el Señor. Entonces ellos estaban contentos y felices de que el Señor esté siendo crucificado, pero también
estos estaban enojados porque la gente común le seguían al Señor para escuchar sus enseñanzas. Los sacerdotes también estaban enojados y tenían mucha indignación con el Señor porque ellos inclusive le compraron a Judas para que le traicionara. Aquí en Mateo capítulo número 27, el versículo número 20 al 23, decía aquí: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿al cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Por qué ellos tenían coraje con el Señor? Porque Jesús les enfureció, porque la gente le seguía al Señor en vez de a ellos. Y aún ellos le acusaron que era un blasfemo y que hablaba blasfemias. Pero el Señor seguía con sus enseñanzas y los sacerdotes estaban tan enojados y a la vez también expuso su corrupción cuando el Señor tuvo la oportunidad de entrar al templo y mirar cómo estaban los cambistas ahí en el templo, y el Señor derribó todos esos templos, hizo un látigo y con eso les daba. Así es que estaban pero súper enojados. Por eso cuando Poncio Pilato le preguntó: ¿y qué hago con este? Inmediatamente dijeron: crucifícalo. ¿Y qué otra cosa también nosotros podemos observar aquí? Como la historia triste del que lo vendió también. Aquí en Mateo, capítulo número Mateo 27, dice desde el 3: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Qué pena. Este discípulo llamado Judas vio al Señor Jesús durante todo su ministerio, por más de 30 años haciendo lo bueno, sanando a los enfermos, dando esperanza a la gente que estaba triste, que estaba desconsolada, que no tenía confianza en el gobierno, estaban angustiados, desesperados, y el Señor trajo esperanza, trajo paz. Comenzó a hacerles entender que de veras Dios tiene cuidado de ellos y Dios quería tener un trato especial, no solamente con ellos, sino con toda la raza humana. Y qué pena que él no pudo entender claramente esto. Pero alguien había que traicionarle para que se cumpliera la profecía. Y él lo hizo. Recuerde que Dios le puso a cada uno de nosotros ese libre albedrío. Y él escogió venderle al Señor. Bien hubiera podido ser otro de los discípulos, o si no, otra persona, pero él fue que lo hizo. Y su final fue triste, porque mire, él se ahorcó, cometió suicidio. Después que él vio al Señor haciendo todo el bien, no sé qué pasó, porque al final tuvo un final bien terrible, ¿no? Y porque inclusive nos dice la Escritura que cuando él salió a venderle al Señor, dice que ya Satanás tomó posesión de él. Y qué pena que él
entró a una condenación eterna, como nos dice aquí en el libro de Hechos, capítulo número 1. Vamos un momentito al libro de Hechos, capítulo número 1. Dice la palabra en el versículo número 16, Hechos 16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de todos estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que preste mucha atención en este versículo, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, totalmente condenado. Qué lástima, qué pena que no pudo él reconocer al Señor que era todo, pero como dice también aquí la Escritura, fue para que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿Qué otra cosa sucedió? Pues esa misma gente, esa misma muchedumbre que el domingo le recibió con palmas, se gozaron y gritaron: hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora esta muchedumbre se juntó para lo malo, se juntó para gritar y pedirle a Pilato que le condenara. De hecho, también, como leímos, los sacerdotes le pidieron que le crucifique. Veamos qué nos dice ahí en Lucas 23. Lucas 23. Versículo número 18. Dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Ese había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícalo. Y él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Recuerde que la multitud es poderosa. Lo que ellos piden o quieren le ponen arriba, y lo que ellos piden y quieren ponen abajo. Es muy poderosa. La opinión pública puede hacer muchas cosas, buenas, malas, o pueden dañar. Y cuando la multitud se reúne para ciertas cosas, no hay quien le pare. Y es tremendo cómo, me imagino en aquella hora, cómo la gente estaba gritando y por más que había gente, me imagino en medio de la multitud, gente buena que no quería
que le mataran al Señor, que le crucificaran, pero la multitud estaba y al rato ellos también creo empezaron a gritar lo mismo, porque la gente se deja llevar por la opinión de otras personas. Recuerde que la multitud es poderosa y a veces la multitud es de en gran medida también indiferente. A veces dicen, especialmente en esta época que nos ha tocado vivir, cada cual se rasca con sus propias uñas y a ver qué va a pasar o a ver qué va a suceder. O simplemente se reúnen para ver qué va a pasar. O a veces toman el camino más fácil y se hacen al más poderoso. Pero hermanos, nosotros siempre debemos pedirle a Dios que nos ayude a poder discernir lo que es verdadero, lo que es justo. Y no dejarnos llevar por comentarios nomás así porque sí. En aquella hora, imagínense, toda la gente se juntó, dice una gran multitud para pedir que le crucifiquen al Señor. Y ahí estaba el juez, Poncio Pilato, que podía haberle salvado al Señor. Aquí en Mateo 27, en el versículo número 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Pilato tuvo que tomar una decisión personal. Él lo podía hacer. Él tenía todo el control, todo el gobierno de Roma estaba sobre él, todo el poder de Roma estaba sobre él. Y él lo podía hacer, pero lastimosamente se dejó llevar por el qué dirá de la gente. ¿Cómo me voy a hacer enemigo de los sacerdotes? Imposible. Y jamás de los jamases, él se podrá lavar las manos delante del Señor. Porque castigó a un hombre inocente. Y él tenía el poder para soltarlo o no, pero se dejó llevar por el grito de la multitud y por el pedido de los sacerdotes. Porque eso nos hace entender que Pilato temía más a las personas que a Dios. Otro de los eventos que sucedió también fue que dos personas, ladrones que dice la Escritura, murieron con él. Vayamos a Lucas capítulo número 23 y leamos del versículo número 39. Recuerde que fueron, dice lo que leímos en Mateo, que fueron uno crucificado puesto a la derecha y otro a la izquierda. Y aquí dice, versículo número 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es del rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres del Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no murió solo. Había tres cruces en aquella hora. Había la cruz de rebelión. Si eres del Cristo, sálvate y sálvanos. Había la cruz del arrepentimiento. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero también había la cruz de redención, que nos da confianza y esperanza. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso es saber que todos nosotros que hemos puesto toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, un día le veremos tal como es Él. Y un día estaremos disfrutando de todo lo que Él nos ha dado y de todo lo que Él nos ha prometido.
Y también había este pueblo que le seguía y le ministraba. Ahí estaba, en medio de todo esto, del hombre que le ayudó a llevar la cruz. Era Simón de Cirene. A ese soldado que le ofreció vinagre, pero lo despreció, y luego dice que él tomó a la pequeña compañía de mujeres y otros que estaban cerca de la cruz. Ahí en Mateo capítulo número 27, dice en el versículo número 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y nosotros también podemos decir, nosotros también estuvimos ahí. Yo estuve ahí, por una razón, porque todos mis pecados fueron perdonados, por el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Encontré un escrito que nos narra la muerte científica de Jesús. Dice, a los 33 años Jesús fue condenado a muerte. La peor muerte de la época. Solo los peores criminales murieron como Jesús, y con Jesús fue todavía peor, porque no todos los criminales condenados a aquel castigo recibieron clavos en sus miembros. Sí, fueron clavos, y de los grandes. Cada uno era de 15 a 20 centímetros, con una punta de 6 centímetros, y al otro extremo era puntiagudo. Ellos eran clavados en las muñecas y no en las manos, como dicen. En la muñeca hay un tendón que llega al hombro, y cuando los clavos fueron martillados, ese tendón se rompió, obligando a Jesús a forzar todos los músculos de su espalda, por tener sus muñecas clavadas para poder respirar, porque perdía todo el aire de sus pulmones. De esta forma, era obligado a apoyarse en el clavo metido en sus pies, que todavía era más grande que el de sus manos, porque clavaban los dos pies juntos, y no aguantaban por mucho tiempo sus pies, que estaban rasgados, él se impulsaba para poder respirar. Jesús era obligado a alternarse este ciclo simplemente para poder respirar. Jesús soportó esta situación por poco más de 3 horas. Sí, más de 3 horas. Mucho tiempo, ¿verdad? Algunos minutos antes de morir, Jesús ya no sangraba más. Sencillamente le salía agua de sus cortes y heridas. Cuando lo imaginamos herido, imaginamos meras heridas, pero no. Las de él eran verdaderos agujeros hechos en su cuerpo. Él no tenía más sangre para sangrar, por lo tanto le salía agua. El cuerpo humano está compuesto de aproximadamente de 3,5 litros de sangre en una persona adulta. Jesús derramó 3,5 litros de sangre. Tuvo 3 clavos enormes metidos en sus miembros, una corona de espinas en su cabeza, y además un soldado romano le clavó una lanza en su tórax. Todo esto sin mencionar la humillación que pasó después de haber cargado su propia cruz por casi 2 kilómetros, mientras la multitud le escupía el rostro y le tiraba piedras. La cruz pesaba cerca de 30 kilos, más o menos 60 libras, tan solo en la parte superior en la que se clavaron sus manos. Todo esto pasó Jesús solo para que tengamos un libre acceso a Dios, para que todos nuestros pecados sean perdonados, todos sin excepción. Para ti que estás oyendo estas palabras, no ignores, Cristo Jesús murió por ti. Aceptemos esta realidad. La verdad es que Jesús
es la única salvación para el mundo. Es importante que se enseñe a todos lo que Él pasó para darnos salvación. Dios tiene planes para todos nosotros. Jamás te olvides lo que Jesús hizo por ti en aquel día. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, vamos a hacer una oración. Tú estás pasando algún problema, alguna angustia, vamos a pedirle que el Señor también te cuide, te bendiga y te fortalezca. Repite esta oración y dile: Señor Jesús, yo reconozco que yo estuve ahí también cuando te crucificaron. Tú estabas pagando todos mis pecados. Tú llevaste todos mis pecados a esa cruz y soportaste todo lo que te hicieron. Cuánto dolor, cuánta angustia tú soportaste por mí. En este día yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que, Señor, yo siempre pueda contar a otras personas esta historia de tu crucifixión. Gracias por salvarme y gracias por perdonarme. Te recibo. Gracias, Señor Jesús. Padre, vengo delante de tu presencia a rogarte por aquellos que están atravesando algún conflicto, algún problema. Te pido, Dios mío, que ellos también reciban tu bendición en este momento. Que cada uno de nosotros podamos agradecerte por este evento tan tremendo, triste, doloroso, pero a la vez glorioso. El saber que Él puso su vida por nosotros. Te agradecemos por ese amor tan grande que tienes para cada uno de nosotros. Te bendigo, te glorifico y te doy toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olvide, ponga este video al alcance de otras personas que puedan recibir una palabra de Dios. Y a usted que me está oyendo, le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Si le gustó esta información y este estudio, deme un me gusta, deme un like y comparta con otras personas. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.